Mi gente, estamos de regreso en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Ustedes saben que estamos en sintonía a través de la 91.7 FM y ustedes pueden llamarnos y participar de este programa a través de sus notas de voz al 1862-320-0075 y también a los números de cabina que son los 829-947-9620. El día de hoy vamos a compartir con una persona, con un diputado de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, mi town, por allá. Y es Bertico Santana, que es diputado por esa circunscripción número 2 de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Bertico. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes en esta mañana, agradecido de Dios por todo ello. Y aquí estamos. Bueno, Bertico, ahora le tenía una pregunta. Yo le tengo una desde antes de usted llegar, porque definitivamente el Congreso está en el ojo público en estos momentos. E inmediatamente voy a aprovechar, tomando de pie de amigo, Vamos a aprovechar eso para muchas cosas. Debería, el Congreso lo tiene. El presidente de la República habla del tema de la propuesta de modificación a la Constitución que va a enviar con el aspecto para el Ministerio Público Independiente. Pero al mismo tiempo, él habla de que se debe poner límites al Poder Ejecutivo en el sentido de que un presidente no pueda modificar la Constitución a su antojo, pero él dice que eso no se va a hacer ahora. Mi pregunta es, cuando el presidente de la República convoca a la Asamblea para un tema determinado de modificación a la Constitución, la Asamblea debe de conocer únicamente la propuesta de modificación que manda el presidente de la República o tiene facultad soberana para ampliar la discusión en cuanto a la modificación constitucional. Mira, de acuerdo al procedimiento constitucional, y antes de entrar en esa materia, quiero aprovechar un espacio tan amplio como este para felicitar al presidente de la República por su primer aniversario, o continuar felicitándolo, porque ya lo hicimos, pero además de eso, felicitarlo por la actitud que ha asumido con relación al esquema de reformas que hay que hacer en la República Dominicana, que quedaron en el aire, y que vi antes de ayer, al expresidente Leonel Fernández, antes de ayer, de hablar y al país y hablar en torno a las reformas y eso. Lamento mucho que él pudiera haber tenido el poder para hacerla y no la hizo. Y al contrario, la hizo, pero para estigmatizar un poder ejecutivo, un presidente, que ellos entendían que en un momento determinado no podrían salir nunca del poder, y el pueblo dominicano tomó la decisión de sacarlo. O sea, que esas modificaciones que hizo en su gobierno Leonel Fernández no fue para institucionalizar, sino para beneficio del Ejecutivo y concentrar el poder. Los hechos están ahí. Los hechos están ahí, todos sabemos que incluso en el tema de la justicia, bueno, vamos a ir a la pregunta y vamos a caer a esos temas más adelante. Mira, la propuesta de modificación de la Constitución debe de venir del Poder Ejecutivo. La propuesta de ley, el Poder Ejecutivo manda al Congreso Nacional una propuesta de ley para modificar la Constitución y debe de hacer observaciones a cuáles aspectos se van a modificar. Ya en el Congreso, sometida por el Poder Ejecutivo, los legisladores pueden hacerle modificaciones y pueden colocar en ella algunos aspectos que deben de modificarse en la Constitución. Así, nosotros podemos modificar la propuesta de ley que envía el Ejecutivo, porque la que establece la Constitución es que si la propuesta de modificación viene desde el mismo Congreso, debe de tener una cantidad de legisladores para una tercera parte de los mismos para poder hacer la propuesta. Ahora, cuando es del Poder Ejecutivo, la propuesta viene normal y nosotros hacemos las enmiendas que entendamos que debemos de hacerle y colocamos en ella los puntos que debemos de discutir, que yo entiendo que deben de ser muchos. ¿Y ustedes ya tienen una idea de qué otros aspectos, además del Ministerio Público Independiente, se tendrían contemplado para una posible reforma constitucional, como lo ha planteado el presidente Abinader? Mira, no hay una discusión. Tú sabes que el tema de reforma constitucional obedece mucho, y escuché parte de los comentarios de ustedes, a las decisiones de los partidos políticos. Pero también en esta oportunidad hay muchos ciudadanos que pueden hacer presión
a sus legisladores sobre algunas modificaciones. Ahora, yo creo que debemos de tener un poquito de cuidado en ese tenor al colocar temas controversiales, porque al final lo que se busca es fortalecer la vida institucional del país o fortalecer la justicia, que exista una garantía en un Estado de Derecho sólido que le permita a quien está fuera ver y decir, bueno, ahí la justicia funciona. Porque te voy a decir algo, en los países cuyo nivel de desarrollo socioeconómico es fuerte y la gente tiene un nivel de desarrollo integral sólido, hay un sistema de justicia fuerte. Claro. Entonces, aquí no existe un sistema de justicia fuerte. Tú solamente tienes que ver las cárceles de la República Dominicana. Es decir, como son las cárceles de tu país, es tu país. Eso es algo que siempre se ha expresado y se ha dicho. Entonces, tú ves las cárceles aquí, son inhumanas. Si las cárceles dominicanas, eso es una cosa que es espantosa. Y tú te encuentras casos como un señor que hace 2 semanas lo pusieron en libertad, que tenía 12 años preso en La Victoria y que no tenía ni un proceso pero judicial. Ese es el caso de él, pero yo he conversado con el defensor del pueblo, he conversado con el de los derechos humanos, y hoy están haciendo un levantamiento de información sobre muchas personas que están dentro de las cárceles, que sus condiciones no les permiten estar ahí, gente que tienen enfermedades terminales, gente que tienen penas cumplidas y las mismas no la han podido no han podido salir porque no tienen cómo pagar, a veces hasta una fianza para salir y eso. Es decir, el sistema de justicia en la República Dominicana debe de fortalecerse y yo respaldo en todas sus partes las intenciones del presidente Abinader, que ha encaminado acciones concretas, no de palabras, con relación a la independencia del Ministerio Público. Debo de reconocer como dirigente del PRM que en un momento determinado muchas personas criticaron el hecho de que se pusiera un fiscal independiente, no querían que se pusiera a Miriam, no querían que esto. ¿Tenían miedo? ¿Tenían? ¿Miedo? La palabra miedo no es. Tiene que tener, es decir, no es miedo. Es decir, es ¿por qué no quisieran a una persona como Miriam con sus características? Pero no es el PRM, sino comentarios que surgieron. No es una posición del PRM, sino nosotros. Muchos decían que es una prerrogativa que tiene el presidente de poner ese Ministerio Público, que la asumiera, que después íbamos a ser presos de confianza. Y si el presidente dijo, bueno, yo no, y lo ha dicho el presidente, dijo, yo tengo amigos, no cómplices. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, él lo que ha dicho, el Ministerio Público está ahí y tiene todo el nivel de independencia de accionar. Y una el pregunta es muy cuidadoso con eso. Una pregunta, Bertico. El presidente ya ha anunciado de que va a buscar de todas formas que el Ministerio Público, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, para que la operación Lavallato se diera, Brasil tuvo que independizar la elección del Ministerio Público. Y esto trajo como consecuencia el descubrimiento a profundidad de la red de corrupción más grande que lideró Brasil en Latinoamérica. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el desafío que tiene el presidente Luis Abinader para hacer esto dentro del Congreso? ¿Con qué más o menos cuenta ahora de inicio? ¿Con qué posibilidad? Y si realmente existe la posibilidad de que teniendo una parte en contra de los legisladores, realmente esto pase. Bueno, tiene una parte en contra de los legisladores, pero no de su partido. No. Ayer a la Fuerza del Pueblo, antes de ayer, dijo que no, que esa modificación no va. Entonces, ¿qué tan real es que realmente pueda ocurrir esto en la República Dominicana? Mira, yo te voy a decir algo. Lo primero es que el presidente tomó la decisión de convocar a las fuerzas vivas. Los legisladores, nosotros no nos debemos solamente a los partidos políticos. Yo veía un comentario que ustedes hacían ahorita referente a esa parte. Y a la misma Constitución dice que nosotros no estamos vinculados a ningún mandato imperativo. Si nosotros tenemos un poder de independencia en cuanto al accionar. Obviamente nosotros no llegamos de manera independiente, llegamos por una organización política que tiene propuestas y tiene una visión de partido. Pero eso no funciona para las 3 causales. Es un tema que lo vamos no, pero lo vamos a decir, lo vemos ahorita. Vamos a verlo ahorita. Entonces, creo que el presidente Abinader, cuando él llama al liderazgo político, hay que ser sensato. ¿Sí? El liderazgo político no puede oponerse, o no debe, no que no puede, no debe oponerse a que los legisladores asuman el compromiso en su totalidad
de un ministerio público independiente, porque si tú no vas a hacer lo incorrecto, tú no vas a tener miedo. Ahora, si tú sabes que vas a hacer lo incorrecto, tú vas a querer tener una protección en un momento determinado de alguien que cuando tú cometas un hecho, tu vecino fulano me va a defender, yo no voy a caer preso. Entonces, si el que se oponga a una reforma como esa, tan importante para la vida institucional del país, sería una locura. Y el primero que tiene que levantar las dos manos, porque no la hizo y debió de haberla hecho, es Leonel Fernández, porque él lo decía en su discurso antes de llegar al poder en el año 1996. Pero una cosa es estar dentro y otra estar fuera. Ahora él está sí, fuera. Pero por eso es que yo felicito y le saludo y le doy gracias a Dios que llegó una persona nacida posguerra, que tenga una visión diferente del Estado, de esos líderes que nacimos en el 1970 en adelante, finales de los 60. Por eso que tuve a un Luis Abinader con una visión diferente. Por eso que tuve en el PRM hay muchos jóvenes que tienen amplias posibilidades de llegar a ser presidente, porque tienen una visión de Estado totalmente distinta a ese Estado caudillista, trujillista, que era todo un presidente que envolvía todo el jefe. Eso es decir, esa visión se ha ido ya hay que irla cambiando. Y Luis Abinader tiene un gran compromiso, porque cuando él habla de cambio, o cuando la República Dominicana se habla de cambio, no era cambiar un presidente y poner otro, era crear las condiciones de empezar a hacer grandes cambios, porque el cambio no fue que tú lo produciste en las votaciones. Pero tú iniciaste el proceso de cambio en las elecciones cambiando el presidente. Inicia el presidente haciendo grandes transformaciones y Luis Abinader lo que está haciendo es eso, grandes transformaciones que a la larga el beneficiado va a ser el país, va a ser la sociedad dominicana. Y Bertico, ¿no entiendes tú que hay o no posibilidades de que esto se logre? Porque si claro bien sabemos, pero tenemos un Congreso que está, por decirlo de una forma u otra, copado de muchas personas que si esto realmente ocurre, incluso ellos estarían peligrando porque se han visto en casos de corrupción, porque lo ha salpicado casos de corrupción, y ellos también pueden sentirse perseguidos por esto. Presumiblemente, porque tú no has encontrado uno que haya sido condenado. No, por ejemplo, en el caso de Tommy, ahora mismo no tenemos a Tommy Galán en el Congreso, pero cuando él fuera legislador, y de hecho está en el caso de Odebrecht. Entonces, hay otros políticos que de una forma u otra han sido señalados. Y es algo que yo digo, claro, yo no entiendo el por qué deben de estar. Porque para tu información, y yo eso lo he tenido muy claro, los legisladores no tienen, desde el punto de vista procedimental legal, nada que ver con esos temas. Y te voy a poner un caso. Independientemente de lo que digan, que dan, que hay, que se firmó. El hombre del maletín. El hombre del maletín, vamos a decirlo así. El Congreso, los legisladores tienen dos opciones cuando llega cualquier contrato a la Cámara de Diputados. Lo aprueba o lo rechaza. Eso dice la Constitución. Nosotros no podemos modificarle una coma a algo que venga del Ejecutivo. Sí, pero entonces, para los senadores o diputados aprobarlo necesitan un quórum, y para garantizar ese quórum ahí es que dice que se da el hombre del maletín. Eso es el elemento subjetivo, es decir, eso es algo, pero cuando tú vengas y le digas a Angeri que vive en Santo Domingo Este, que hay un acueducto de Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este somos 21 legisladores. Entonces, si esos 21 legisladores proponen un acueducto para Santo Domingo Este, el Poder Ejecutivo, y Angeli le va a decir que no le va a aprobar el acueducto a Santo Domingo Este, la crucifica necesitando el acueducto. Ahora, como legislador, hay una responsabilidad de saber de seguimiento, cuánto se va de fiscalizar qué se va a hacer ahí, cuánto se va a gastar, quiénes están detrás de eso. Y yo realmente quisiera ese acueducto para... No solamente quién está detrás de eso, es decir, darle seguimiento a la ejecución de la obra. Exacto. Y en mi caso, a mí me encanta esa parte. Yo siempre he invitado a los legisladores a que le demos seguimiento al tema de los financiamientos para proyectos sociales importantes. Mira, cuando yo llegué al Congreso, una de mis primeras resoluciones fue la terminación de la maternidad de Los Minas. En ese entonces, ¿tú sabes con cuánto se terminaba? Con 60 millones. Cuando yo llegué en el 2006.
¿Tú sabes con cuánto terminó Leonel Fernández la maternidad de los Minas? ¿Con ¿Cuánto dijo el presupuesto ¿Y que cuánto gastaron fue? la terminación? ¿Cuánto? 600 millones casi. ¿Y quién fiscalizó? ¿Evaluaron Ya, esa? pero está bien, pero ¿cómo tú, por ejemplo, en mi caso, yo me cansé de mandar cartas, de hacer críticas y todo eso? Pero dime, ¿quién me dio respuesta? ¿Cómo es el elemento de peso para eso? Hay un ministerio público, yo le diga que al siempre rumor público diga que eso costó tanto y eso, que el ministerio público salga a investigar eso. Ahora hay fiscales en la mayoría de las instituciones del Estado, de acuerdo a la ley del Ministerio Público. Y sobre todo en las instituciones recaudadoras. Es decir, hay un mecanismo institucional que se está haciendo cada vez más fuerte en cuanto al nivel de independencia ahora, pero en aquel entonces no estaba. Bertico, cambiando de tema, porque son muchos los que tenemos en el Congreso Nacional. En el día de ayer, la Cámara no aprobó una propuesta de discusión a nivel bicameral de la modificación al Código Penal, que es un tema que ya vimos que se aprobó con las críticas y se envió al Senado, pero no pasó la legislatura. ¿Cuál es, vamos a decir, el sentir en este momento de un código penal tan necesario? Y quiero aprovechar el tema de la reforma constitucional, porque uno de los aspectos que se dice para el tema de la no inclusión de las tres causales es que la Constitución establece la vida desde la concepción hasta, o sea, hasta la muerte. Entonces, si esos aspectos, aprovechando que habrá una propuesta de reforma constitucional para ver el caso del Ministerio Público Independiente, pero que el Congreso tiene la facultad de poder ampliarlo y tener esa discusión en torno al Código Penal y sus tres causales, en el Congreso de la República se podría dar esa posibilidad de ver el aspecto de lo que establece la Constitución, que la vida está desde la concepción hasta la muerte. No, eso no hemos contemplado eso. No. Incluso, cuando se modificó esa parte en la Constitución del 2010, el tema que más conflicto generó fue ese. Yo recuerdo incluso que eso se aprobó en una sesión que duramos nosotros hasta las 12 de la noche discutiendo ese tema. Entendían que no, que había que ser un poco más flexible, otro que sí. Y bueno, al fin ganó la mayoría, que se cerraba el ciclo era desde la concepción hasta su muerte. Pero yo te voy a decir algo. Al final de todo, la vida de una mujer y la vida de un feto es una vida. Y en vía de consecuencia ambas hay que respetarlas. Pero en un momento determinado habría que tomar una decisión. Ahí es que está la legislación especial que debe de hacerse para establecer cómo proteger la vida de uno y del otro. Y está contemplado en el código esa parte, porque las eximentes son 3, pero de las eximentes hay una contemplada en el código. Hay 2 que han generado grandes debates. En la propuesta de código que el Congreso de la Cámara de Diputados aprobó. Hay una que está contemplada. Ahora, hay una parte procedimental porque que hay que establecer claramente que está en la misma Constitución, porque hablamos del artículo el respeto al derecho de la vida, pero después tiene el derecho a la vida. El siguiente, que es el 38, ¿tú sabes cuál es? El respeto a la dignidad humana. Aquí hay mucha gente que vive de forma indigna. Hay gente que se trata de manera indigna. Y con el tema, por ejemplo. Y hay cosas que si hay una cosa de las que más a mí, como dirigente político y miembro fundador de un proyecto presidencial como el de Luis, me satisface, fue lo que ocurrió en diciembre aquí. ¿A qué nos referimos exactamente? O busca el diciembre del 2020 y busca el diciembre del 2019. De las cajas y entregar. No hay una cosa más indigna que la entrega de esas cajas. ¿Tú viste algún tipo de agresión, comentario, fue o nada en este diciembre del 2020? Cuando se entregaron miles y miles de tarjetas a familias para que pudieran ir a un establecimiento comercial y compraran con $1,000 una comprita para hacer una cena a sus hijos. Eso es algo. Entonces, respetar la vida no es solamente dignificarle la vida también al ser humano. Ese también está. Y también está en el 42, que hay procedimientos que tienen que establecer de acuerdo al artículo 42, que es lo que nosotros entendemos que deben de tipificarse en el código. Yo voté por la posición que planteó José Horacio, que planteó Ivana Rivera,
un grupo de legisladores que entendían que debían de estar las 13 sementes contempladas en el código de acuerdo a una descripción. Yo voté por esa moción. Lamentablemente no hubo quórum para eso. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a tener código. Aquí hay un grupo que no quisiera tener el código para seguir como chivo sin ley. Hay varias preguntas, perdón, Ogla. Hay varias preguntas que han hecho nuestros radioescucha que están aquí, son breves de breve respuesta. Yo se lo voy a hacer a ver qué tan rápido podemos hacerlas, porque hay personas muy interesadas en estos temas. Hay algunas que ya ha podido responder, como con el Código Penal. ¿Está usted de acuerdo con el aborto en las 3 causales? Óyeme, el tema del aborto, y vuelvo y te repito, es que abordamos el tema del aborto. Nadie está de acuerdo con el aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahí yo vine, mira. No está de acuerdo. Oye, no, pero escúchame. Es que el aborto, como lo quieren plantear, nadie está de acuerdo. Si nadie, es un tema muy delicado. Es muy difícil ser legislador, representar a todo un país y decir que nadie está de acuerdo de esa forma. No, es que, óyeme, pero mírame. Una cosa es el aborto. En las 3 causales. La pregunta es el aborto en las 3 causales. En las eximentes yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo en el aborto en las 3 causales? En el aborto en las eximentes, no causales, en las 3 eximentes. La gente lo entiende así. ¿Está o no de acuerdo? ¿Está o no de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con las eximentes. Está de acuerdo entonces el aborto de las 3 causales. Y me dijo que votó en favor de la propuesta de José Horacio, pero finalmente votó porque el Código Penal pase. Claro, porque si no ganamos la moción, no voto por el código. Está bien. ¿Cuál fue la propuesta de campaña que hizo usted y si ya fue aprobada o la sometió? La propuesta de campaña, su propuesta de campaña, si tuvo una ley que proponía o algo, si ya la sometió, cómo va, de qué se trata. No, hay varias legislaciones, varias propuestas de ley que nosotros hemos, desde que llegamos al Congreso. En mi caso, de la parte mía en el Congreso, en la parte económica. Yo siempre he estado con el tema de lo que tiene que ver con el gasto público y la eficientización del mismo. Yo siempre he sido un crítico del endeudamiento por endeudarme. Yo soy un crítico, yo he dicho y he reiterado en innumerables ocasiones que la necesidad de que haya préstamos debe de haber una necesidad fuerte para poder gastar ese préstamo que nosotros asumimos. Está bien. Que nosotros sometimos una ley de transparencia y responsabilidad fiscal que era que establecía un mecanismo que le pudiera a ti decir, tú puedes gastar hasta aquí, pero con este nivel de prioridad. Eso nunca me lo han querido aprobar. Bueno, de hecho, perimió ahora en la legislatura pasada nuevamente, porque es algo muy fuerte y muy rígido, que ya el presidente Abinader ha expresado en innumerables ocasiones la necesidad de eficientizar el gasto. Y yo voy a esperar ya que el presidente Abinader, a través de su equipo económico, hagan la propuesta del lugar con relación a la reforma fiscal y ya uno verá cómo vamos a poder insertar esa parte de esas propuestas que nosotros hemos hecho. ¿Está de acuerdo con la modificación de la ley de la AFP y de extinción de dominio? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Con ambas? Con ambas. Precisamente con el tema de la ley de extinción de dominio y tomando como referencia que usted hablaba de que la propuesta de ley de transparencia y eficientización del gasto público y responsabilidad fiscal, el gasto. Exactamente, no fue acogida. Quiero saber por qué también en el Congreso, igual con el tema del Código Penal, la ley de extinción de dominio todavía es un proyecto que no ha pasado y tenemos organismos internacionales y es un requerimiento que parte de los acuerdos que República Dominicana ha asumido con los entes internacionales para tener una ley de extinción de dominio. ¿Por qué en este país todavía estamos discutiendo en relación a la ley de extinción de dominio? ¿Qué pasa? Estamos discutiendo el nivel de independencia del Ministerio Público, ahora la ley de extinción de dominio. Para hacerte una por eso es la necesidad, que bueno que la gente se involucre, pero se involucre a través de sus representados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer una agenda en función de las prioridades y las necesidades para ir fortaleciendo el Estado de Derecho en la República Dominicana y fortaleciendo los poderes públicos. La ley de extinción de dominio es algo que debe de discutirse, debe de venir una discusión sincera y franca, no con un nivel de populismo que no permita de que la ley se conozca. Hay que ir madurando ya, es decir, ya en la medida que tú como ejecutivo, en el caso de el presidente Abinader ahora que está comprometido a hacer grandes reformas,
cuando empiecen a encaminarse el fortalecimiento del Ministerio Público, el nivel de independencia, que exista una Cámara de Cuentas creíble, una Cámara de Cuentas que pueda tú confiar en que su accionar y su comportamiento no va a estar atado a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Hasta que todo eso no pase, tú no vas a tener una ley de extinción de dominio que tú puedas aprobarla fácil, porque es una cadena. Porque inclusive la misma ley de lavado fue aquí un nivel de conflicto. Aquí si la ley de lavado se aplica como tiene que aplicarse. Aquí todo el mundo tuvo que ayer preso fácilmente. Tenemos 2 preguntas más del chat. Después de concluir su mandato, ¿piensa reelegirse, ir como senador o como alcalde? Yo estoy ahora mismo en apoyar al presidente Abinader en cuanto a las actitudes que él tiene de gobernar. Mi partido deberá de abocarse. No, pero es una decisión que no está tomada en ninguno de los ámbitos. Todo el mundo ha querido que yo aspire a alcalde. Las encuestas así marcan. Hay otros ahora quieren que van a dividir la provincia. Que yo aspire a senador. Ahora, lo que yo sí puedo tener por seguro, y ese ciudadano puede tener claro, que yo soy un instrumento social y que me debo a lo que mis electores decidan. ¿Aspira a la presidencia de la Cámara de Diputados? Claro que sí. Es una decisión, eso es un deseo que tiene todo legislador. Los 190 legisladores quisiéramos ser el presidente de la Cámara, pero hemos madurado muy fuertemente esa idea. Creemos que hay que empezar a caminar acciones en ese sentido. Y ya de mi parte, una última pregunta, perdón, Ogla. ¿Está usted de acuerdo con el uso que se le está dando ahora o que ya anunció el alcalde Manuel Jiménez a lo del tema de la terminal de autobuses del Parque del Este? ¿Cree usted que él debió consensuar con la ciudadanía? ¿Fue una decisión bien tomada? ¿Usted la respalda? Mira, eso es algo que a mí particularmente no me gusta esa idea. Porque empezaron por eso, pero eso va a ir agregándole cosas, entonces no va a tener sentido la lucha si al final vamos a estar haciendo lo mismo que se hubiese hecho si tuviera la terminar. Yo creo que el Parque del Este y todo su entorno debe de haber un plan del gobierno central conjuntamente con la alcaldía y establecer un área que de verdad llene las expectativas de los municipios de Santo Domingo Este. Si empiezan por la Plaza de la Cultura, ahí van a agregarse muchas otras cosas. Debió de haber consultado antes de hacerlo, pero ya empezó. Lo que hay que detenerse y reflexionar. Si continuamos, no va a tener sentido la lucha que tuvimos. Muchas gracias. Bertico, usted hacía referencia de que está en el Congreso desde el 2006, 15 años en el Congreso de la República. Cuarto periodo ya. 4 periodos de gestión. En esos 4 periodos de gestión, ¿qué podemos exhibirle a la población dominicana? Y ¿cómo está el tema del relevo en los partidos políticos, a nuevas generaciones, para que alguien surja, por ejemplo, por su jurisdicción, que ya usted tiene 4 periodos de gestión? ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, de hablarte de los logros, y eso, entendiendo que teníamos que hacer un programa especial, nos sentamos. Lo más importante, digamos, en esos 4 periodos. Lo más importante es el nivel de representatividad que tú debes tener y las luchas que tú tengas en función de los intereses colectivos. Porque el legislador es muy difícil, y en mi caso me ha tocado ser legislador con el ampalla en contra, es decir, con un partido en contra. El PLD desde el 2006 no se aprueba nada, no. El 90% de las iniciativas que se aprueban son las que manda el Poder Ejecutivo. Porque el Ejecutivo era el que le trazaba la pauta. Tú sometías un proyecto de ley, te pongo el caso de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, pero como esa, varias iniciativas que nosotros sometimos nunca tuvieron cabida porque no eran del interés del Ejecutivo. Entonces, cuando hay una iniciativa que sea de interés del Ejecutivo, ahí tú puedes decir. Ahora, en cuanto a la representatividad, se puede decir, la gente nunca ha tenido una queja nuestra. Y siempre hemos estado del lado de los mejores y más sanos intereses de la gente que nos ha elegido. Hemos estado del lado del pueblo y no del lado del pueblo en términos populistas, porque cuando yo he tenido que asumir posiciones con relación a algún tema, yo le explico a mis electores el porqué y cómo debemos de hacerlo. Y por eso la gente siempre ha tenido en mí
una persona que nunca va a tener sorpresa en cuanto a una decisión importante en el Congreso. Por eso ellos conmigo siempre han tenido ningún problema. Yo he sido electo ya en 4 ocasiones y de mi partido he sido el más votado en las 4 ocasiones que me he presentado. Y no tuvimos lo que queríamos ahora en el 2016 porque las encuestas decían que nosotros medíamos un 40% y éramos 27 candidatos porque todos se pusieron a una con un tema para querer sacarnos a nosotros del juego. Lamentablemente no pudieron ellos, pero sí recibí el respaldo mayoritario de la gente, aún todavía al final diciendo que yo no estaba en la boleta. Y yo me siento satisfecho cuando poder caminar y andar y estar entre la gente y que la gente pueda verme a mí como parte de ellos y no como una persona que no pueden confiar, una persona que no le ha dado la espalda a sus electores. Pero ya hay muchas cosas que yo pudiera discutirla. Te voy a enviar la memoria de este primer año ya con un Congreso a favor y un gobierno de nosotros. Te voy a mandar para que tú veas los aportes de nosotros para el desarrollo y para la flexibilidad y la buena gestión del gobierno central. Dice Yulisa Castillo, que es de Santo Domingo Este, lo siguiente, Bertico. Los que vivimos en este municipio nos sentimos sin autoridades, sin alcaldes, sin beneficios del gobierno central, sin nada. El sector privado se ha aportado mejor considerando que invierten más. Habría que ver la parte que ella lo pueda decir. Pues. Ella considera que están como medio alejados. Realmente yo creo, ahí le voy a decir algo a Yulisa. Con relación al tema de la basura y del manejo de la alcaldía, el gobierno central no le ha dado apoyo a ninguna ciudad como se le ha dado a Santo Domingo Este. Lamentablemente, aunque el tema no ha progresado en ese sentido, que soy una crítica y ustedes lo saben, de la gestión de Manuel Jiménez, el gobierno central sí le ha dado muchísimo apoyo en torno a eso. Ahora, hay otros temas en que Santo Domingo Este demanda realmente que, siendo el municipio más grande del país, se le ponga mucho ojo desde el gobierno central. Mira, con relación a temas como delincuencia y otros. Pero es que el tema de la delincuencia tú lo combates con oportunidades laborales. Pero en Santo Domingo Este, Bertico, y tú lo sabes, hay que cruzar para el distrito para vivir. Porque en Santo Domingo Este tú te puedes cansar de trabajar y en un momento determinado, como es, por ejemplo, voy a poner mi caso, tú llegas a un punto en tu educación que Santo Domingo Este no te ofrece trabajo. ¿Quién en una maestría, tú o estás en una zona franca o pones un puesto de chino? Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, por eso te dije que se combate dándole oportunidades. Y lamentablemente en Santo Domingo Este no se han dado las condiciones porque para que la gente tenga la oportunidad de desarrollarse. Y las industrias que deben de desarrollarse ya, no hacia la ciudad, sino hacia la parte este de la isla, no está pasando así. Es decir, de la isla no, de la ciudad, vamos a decirlo así. Es decir, que vaya corriendo hacia Boca Chica, Guerra, hacia toda la área donde hay terreno para tú poder crear el famoso corredor industrial que se está por hacer. Creo que hay que crear las condiciones, inclusive los bancos comerciales no tienen grandes oficinas en Santo Domingo Este. Grandes oficinas, no sucursales. Grandes oficinas. No la sucursal, no una sucursal por sucursal. Una, por ejemplo, como en Santiago. Oficina central. Por una oficina. En Santo Domingo Este no hay nada, no ha existido un plan integral de crecimiento ni por parte del gobierno central, pero tampoco de las alcaldías. Es decir, ahora es que se están motivando algunas cosas porque el gobierno ha ido llevándolas, pero eso es algo eso son de las cosas que están pendientes. Bueno, tenemos ya el tiempo no nos da para más, lamentablemente. Antes de que Olga despida, decir la encuesta. Miren, hicimos una encuesta en nuestra página. ¿Cree usted que el gobierno de Luis Abinader debe reforzar la campaña de vacunación? Y un 89% de los votantes dijo que sí, contra un 10% que dice que no. Esa fue nuestra encuesta del día de hoy, Bertico. Muchísimas gracias. Quiero decir algo de esa parte, breve. Miren, el tema de las vacunas, ese 89% que dijo que sí, ese 89% tome 2 o 3, oriente a 2 o 3 y que vayan a vacunarse. Porque el tema está en que el gobierno ha hecho lo imposible
por el tema de vacunación. Y la gente no Y acude. ha comprado la vacuna. Aquí hay vacunas que tú puedes vacunar la población. Es decir, la vacuna para vacunar la población. 3 veces están aquí. 3 veces están ahí la vacuna. Entonces, la gente lo tiene que acudir a vacunarse. Porque yo particularmente, dado el nivel de flexibilidad que ya se ha ido teniendo, tengo miedo con un rebrote en un momento determinado. Así es, Bertico, el tiempo no nos da para más. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estuvimos hablando con el diputado de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, Bertico Santana. Fue todo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden sintonizarnos mañana a través de la Roca 91.7, nuestra emisora matriz, y conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Estuvimos con ustedes, Angeli Moreno y Ogla Enesia Pérez. Muchas gracias.